Olá, boa noite a todos e a todas. Hoje daremos continuidade às conferências do curso de extensão Cidade, Urbanismo e Urbanização na América Latina. A conferência será proferida pelo professor Gerardo Martínez, e eu desde já quero agradecer ao professor Gerardo por haber aceptado a invitação e agradecer a presença de todos e todas. A conferência do professor Gerardo tem como tema Hacer História Urbana em América Latina, Generaciones, Ideia de Ciudad e Processos Urbanos. E o professor Gerardo é historiador por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, magíster en Historia por la Universidad Javeriana de Bogotá y doctor en Historia por el Instituto Mora de la Ciudad de México. Desde 2015 es profesor de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato, autor, entre otros, del libro La experiencia urbana, Aguascalientes y su abasto en el siglo XX. Então, desde já eu agradeço ao professor Gerardo, que muito amablemente ha aceptado a invitação e que tenhamos todos uma ótima conferência. E, Gerardo, a palavra é tua, ¿vale? Gracias y hasta luego. Boa tarde, en México. Muito obrigado, Rodrigo, por la invitación. Muchas gracias a ustedes por el interés, por la participación en esta conferencia en la que quiero atreverme, quiero hacer un ejercicio para lanzar una pregunta muy grande, muy compleja, que es ¿cómo se ha construido, qué historia urbana se ha hecho en América Latina? Es una pregunta muy grande porque involucra a muchas disciplinas, los sociólogos, los arquitectos, los urbanistas, los antropólogos, los economistas están involucrados, han estado involucrados en la historia urbana. Es una pregunta compleja también por la extensión del subcontinente, por las decenas, cientos o miles de ciudades y de expresiones urbanas en América Latina, por los periodos de producción que ha habido en la historiografía urbana, partiendo tan solo de la década de 1960, en la que podemos tener un cierto consenso de que es el momento en que la historiografía urbana, como se entiende ahora, empieza a practicarse con mayor, de forma más significativa en América Latina. Y es también una pregunta compleja, ¿cómo se ha hecho historia urbana en América Latina? Porque ha habido durante muchas décadas una suerte de fantasmas, de dudas epistemológicas, de preguntas sobre la legitimidad de la historia urbana como un campo de estudio. A pesar de ello, decía que me atreveré a hacer este ejercicio de pensar qué historia urbana se ha hecho en América Latina. Y desde luego será una respuesta limitada, una respuesta que está sujeta al lugar desde el cual la enuncio, mi lugar como historiador urbano y mi lugar además como historiador urbano mexicano. A partir de ello, quiero iniciar con una reflexión sobre la cual Rodrigo ha detectado un artículo que se publicó recientemente en la revista Eure, titulado Derribar los muros, de la historia urbana a los estudios urbanos con perspectiva histórica. Una parte de esas reflexiones desde el ámbito teórico-metodológico voy a incorporarlas a esta presentación para llamar la atención sobre la difícil relación que ha habido entre la ciudad y la historia. Esto que yo llamo muros que han existido en la relación entre la ciudad y la historia. Por una parte, al estudiar la ciudad,
no siempre se ha atendido la perspectiva histórica. Por otra parte, al estudiar la historia, los historiadores no siempre hemos sido sensibles a la ciudad y a los procesos que ocurren en ella. De tal suerte que ha habido estos muros. Una parte de estos muros proviene de los divorcios disciplinares, según este diagnóstico que hago. Durante muchas décadas, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando se construyen las disciplinas de la forma en las que las entendemos ahora, se ha buscado o se buscó incluso la delimitación, marcar la diferencia entre disciplinas. Y hubo estos divorcios. Además, ha habido lo que llamo aquí imperialismos disciplinares. En algunas ocasiones, en algunos momentos, ha habido disciplinas, por ejemplo, la sociología, podríamos señalar, en los años 60 o 70 del siglo XX, asumió una posición, desde mi punto de vista, según la cual ellos tenían la mayor legitimidad para acercarse al estudio de los problemas urbanos y para resolver incluso algunos de estos problemas urbanos. En resumen, los historiadores hemos estado ocupados escasamente de la ciudad, pero también de las dimensiones espaciales de los procesos que estudiamos, y las ciencias sociales en algunos momentos han estado poco preocupadas por las dimensiones temporales. Quiero citar rápidamente dos ejemplos. Para 1963, Hermann Hauswell escribió el prólogo a un libro muy conocido, muy reconocido en el ámbito de la historiografía urbana europea, el libro Victorian Cities de Asa Briggs, y en él señalaba que la gente arrogante e ignorante que cree que las dificultades urbanas del siglo XX son únicas, tiene mucho que aprender de este libro. Es decir, había una distancia, había un divorcio entre los acercamientos a la ciudad, la perspectiva histórica con la cual podía leerse la ciudad. Richard Morse, uno de los pioneros de la historia urbana en América Latina, señaló un poco después que la extensa investigación que ahora se dedica al cambio urbano latinoamericano está rara vez dirigida con referencia clara o consistente al contexto histórico. Este es un punto de partida. Estos muros que dividen o que han dividido la ciudad y la historia. Señalo en la parte de abajo dos textos en los que he ampliado un poco esta reflexión, y la pregunta es ¿qué tanto han cambiado las cosas en los últimos años, en las últimas décadas? Si ha permanecido esa indefinición conceptual de la historiografía urbana, si ha habido si permanecen estos divorcios, y se pueden adelantar algunas respuestas. Por ejemplo, se puede hablar de reconciliaciones disciplinares, esfuerzos muy notorios de este grupo, de Enrique Ardoy, de Richard Morse y de otros, que por más de 2 décadas promovieron principalmente a través de los congresos internacionales de americanistas, la reunión, la participación de investigadores provenientes de disciplinas muy diversas, incluso la arqueología y otras, pero cuyo común denominador era el interés por la ciudad. Además de esto, en las últimas décadas podríamos identificar una consolidación de la historia urbana en América Latina como un campo propio de estudio, una enorme producción de estudios urbanos, una participación de muchas otras disciplinas, pero un poco frente a estos avances, encuentro que un problema principal de las ciencias actuales, no solo de la historia urbana como campo de estudio, es su hiperespecialización, su profunda especialización que lleva a dividir, que lleva a crear otros muros, por ejemplo, entre la historia urbana y la historia del urbanismo, pero además al interior de la propia historia urbana
entre una historia urbana económica, una historia urbana social, una historia urbana política o una historia cultural urbana. El diagnóstico general es llamar la atención otra vez sobre la necesidad de que los historiadores urbanos identifiquen mejor el trabajo de otros estudiosos del urbano y, en sentido inverso, que desde otras disciplinas se reconozca la importancia de la perspectiva histórica para entender los procesos urbanos, es decir, ampliar estos intercambios. Voy a regresar a esto al final, pero quiero, sobre esta base, dar sentido a la pregunta que he lanzado sobre qué historia urbana se ha practicado en América Latina. Decía yo que es muy complejo hacer este balance. Se han hecho intentos, hay balances panorámicos, hay un historiador al que me voy a referir, Arturo Almandós, que ha hecho algunos esfuerzos por entender la producción de la historia urbana en América Latina. Si vamos un poco atrás, encontraremos esfuerzos también muy notables, por ejemplo, de Francisco de Solano y de Richard Morse, al que he mencionado ya, en materia de estudios bibliográficos, por ejemplo, y en materia de síntesis que se ha hecho a partir del conocimiento que se ha tenido en esos momentos de la historia urbana, de la historiografía urbana en América Latina. Recientemente, Germán Mejía y yo estamos trabajando en un libro para buscar una respuesta distinta, haciendo balances por países y por regiones. Es decir, hacer el examen de la producción de lo que se entiende por historia urbana en cada país, desde el mirador nacional, con todos sus defectos que puede tener, y en algunos casos a través de regiones. Lo que propongo aquí es un camino ligeramente diferente. Una propuesta, como decía al principio, de un historiador en la que procuraré que podamos sentirnos identificados, no solo los historiadores, sino los practicantes de la historia urbana. Y esa propuesta implica una lectura generacional, identificar las generaciones a partir de la década de los 60 que han trabajado en América Latina en el campo de la historiografía urbana, identificar algunas obras que tienen pretensión de conjunto, de entender las ciudades de América Latina en su conjunto, y he elegido para ello 4 historiadores representativos por su alcance latinoamericano, por la amplitud temporal de sus abordajes, por la cantidad y calidad de su obra, y porque provienen de formaciones disciplinares distintas. Hablaré de esto y al final trataré de hacer una síntesis y retomar el punto de partida que he tomado. Esta es una lista que espero que sea visible y que no abrume demasiado por la cantidad de palabras que hay ahí. Simplemente he querido hacer una lista que reúne algunos autores, que reúne con el mayor grado de representatividad posible a los países de América Latina, y algunos libros, algunas obras que han sido importantes desde su propio país, al interior de su propio país, pero que también son conocidas. Ustedes seguramente encontrarán ahí muchos nombres conocidos. Lamento y me avergüenzo un poco de que haya solamente una mención a Brasil. Sé bien que la producción historiográfica de historia urbana en Brasil es amplia, es muy consistente. Se debe desde luego a mi ignorancia sobre el asunto, y también a buscar la identificación de al menos un ejemplo por cada país, y creo que al mismo tiempo esta presentación puede ayudar a esa
ese reconocimiento entre la producción de los diferentes países. No me voy a detener demasiado, pero sí quiero ir marcando algunas interpretaciones que puede hacerse a esta tabla. No es solo una lista. Yo quiero pensar que no es una lista caprichosa, pero más allá de eso pueden tomarse algunas interpretaciones. Una de ellas es los momentos en los que se ha ido produciendo la historia urbana en cada lugar. Si nosotros nos detenemos en esta diapositiva, podemos ver cómo desde finales de los 50 hay un trabajo pionero, justamente una biografía sobre Sao Paulo de Richard Morse, y podemos encontrar también, identificar que algunos de los autores de estas investigaciones provenían del ámbito académico estadounidense, y algunos otros lo hacían muy notoriamente desde el extremo sur del continente, ¿no? Particularmente Argentina y Uruguay, y por otro lado desde España. Tenemos entonces aquí una primera lista. Si es necesario, regreso a ella. Voy a avanzar para seguir llamando la atención sobre esta representatividad. Aquí aparecen muchos países de América Latina. En algunos casos, el papel que le estoy concediendo a los autores y a los títulos es por su carácter de pioneros. En algún otro caso, por su carácter de evidenciar la consolidación en sus países de un interés por la historia urbana, y de ir buscando algunos otros modelos que nos permitan entender la forma en que se ha ido dando esta producción. Señalo al final, por ejemplo, Ciudades en el Caribe, un trabajo de Haroldo Dilla Alfonso sobre La Habana, San Juan y Santo Domingo. Y esto quiere decir que es altamente probable que las ciudades caribeñas hayan conocido un desarrollo de su historia urbana previo a 2014, pero que en este caso tomo este libro que me parece es capaz de reunir, de resumir un poco el trabajo que se ha hecho en las décadas anteriores en las ciudades del Caribe. Si es necesario, regresaré a algunos de estos datos. Voy a avanzar en estas conjunto. Y en esa comprensión de conjunto, me parece que podemos identificar 5 generaciones. Si hacemos un corte de los investigadores que se han dedicado a este campo, podríamos encontrar tal vez 5 generaciones. Una muy claramente referida ya para los finales de los años 50 en algunos casos, pero más claramente para los años 60, 70 y 80, estas comprensiones iniciales de conjunto, a veces desde una perspectiva latinoamericana, a veces desde una perspectiva hispanoamericana, por ejemplo, cuando fueron promovidos desde España, en algunos casos desde Argentina y Uruguay. Y si avanzamos un poco, obviamente estas propuestas no son excluyentes, pero podemos identificar que a partir de la década de 1980 son muy visibles los trabajos sobre grandes capitales, sobre grandes ciudades y sobre capitales nacionales. Y encontraremos entonces trabajos sobre Bogotá, trabajos sobre Santiago de Chile, sobre Buenos Aires, desde luego, sobre muchas otras capitales y ciudades importantes. Y solo tal vez a finales de los años 90, de la década de 1990, empieza a ser más notoria la presencia de estudios sobre ciudades secundarias. Esto se explica en buena medida por el ámbito de producción de estos investigadores.
las ciudades secundarias fueron apareciendo cuando se fueron desarrollando universidades en ciudades fuera de las capitales nacionales, cuando fueron ampliando su planta de profesores, cuando la historia como disciplina profesional se fue asentando más en estas ciudades, por lo cual se fueron generando libros, estudios sobre ciudades secundarias. Y podría identificar o puedo plantear que en los años recientes se ha avanzado hacia el estudio, hacia la incorporación a esta producción de las ciudades pequeñas. Es un asunto todavía un poco complicado por sí mismo el abordaje de las ciudades pequeñas, y además podríamos estar ante las puertas, ante las búsquedas de nuevas síntesis sobre el conocimiento que tenemos hasta ahora. Si pensamos en la primera generación, he colocado estos nombres solo como pequeños referentes que nos muestran las raíces disciplinares y las influencias que hay en la historia urbana, que identifico yo principalmente en la historia urbana en América Latina. Ha habido un debate sobre las raíces, sobre de qué forma se construyó la historia urbana en América Latina. En algún caso se ha puesto la atención sobre el papel de los arquitectos, de los urbanistas y de los planificadores. En algunos casos se ha desconocido incluso el papel de los historiadores en estas primeras exploraciones a la historia urbana. Y yo señalo aquí la proveniencia de algunos de estos pioneros de esta primera generación, porque me parece que puede ayudarnos además a identificar los autores y las influencias, las raíces disciplinares con las que podemos identificarnos desde las diferentes áreas desde las que se practica la historia urbana. Entonces tenemos a historiadores, filósofos, sociólogos, antropólogos, quizá podríamos añadir otra línea de economistas y una línea muy clara que ha sido la de la intervención de los arquitectos, urbanistas y planificadores. No quisiera detenerme tanto en el caso de José Luis Romero, pero voy a dedicar unas cuantas palabras por su importancia reconocida en toda América Latina. Me parece que a José Luis Romero le pasa lo que le pasa a todos los clásicos, es decir, cada vez se cita más y cada vez se lee menos, o cada vez se lee con menos cuidado en algunos de los detalles. Es muy conocido su libro Latinoamérica, las ciudades y las ideas. Es conocido cuál es su propuesta, pero me parece que en el fondo su propuesta principal como historiador urbano, es que la ciudad es fundamentalmente vida histórica, o mejor, lo estoy citando, una forma de vida histórica y no un recinto físico. Eso tiene varias implicaciones. En primer lugar, cuando José Luis Romero hace estos aportes, está señalando, me parece muy claramente, que la ciudad es importante, que la ciudad es importante de estudiar en las ciencias sociales. En su caso, le interesaba mostrar que las ciudades han sido importantes, al menos desde el siglo XI, en sintonía con Pirene, este historiador europeo, y que han sido importantes desde este siglo XI por su capacidad de ser no solamente motor de la propia ciudad, sino por ser motor de sus países. Al estudiar a las élites y sus decisiones, sus aspiraciones, José Luis Romero estaba mostrando que la ciudad sí es capaz de generar por sí sola cambios,
con lo cual estaba dando un estatuto nuevo a la historia urbana, pero además es importante la forma en que entiende la ciudad, no solamente como urbs, esto es, como un recinto físico a la manera de los historiadores, de los arquitectos y de los urbanistas, sino como una forma de vida histórica. Si es necesario, también haré alguna alusión adicional a esto. Quiero avanzar un poco en los niveles de interpretación sobre la forma en que se ha construido la historia urbana y plantear ahora la pregunta de qué ciudad estudia la historia urbana. Todo esto, desde luego, y quiero insistir, son generalizaciones, pero que me parece que son útiles para pensar en su conjunto la producción. Si nosotros fijamos la atención en estas primeras generaciones de historiadores urbanos, creo que podemos encontrar que hay una recurrencia, hay un interés muy marcado en la ciudad colonial. Y de esta ciudad colonial interesa el modelo urbano y sus raíces. Por ejemplo, en el caso más notoriamente mexicano y peruano, se generaron debates sobre la influencia de los antecedentes urbanos antes de la conquista española. El impacto que pudieron tener esos modelos urbanos sobre las nuevas ciudades y los nuevos aspectos urbanos que se fueron construyendo en la América española. Se discutió también en estas primeras generaciones este espíritu urbano del imperio español en contra, según se debatió mucho, esta idea del espíritu antiurbano de la corona portuguesa, expresado en su forma de colonización en Brasil. Entonces, además de este espíritu urbano, de este modelo y sus raíces, se puso mucha atención al asunto de la ciudad física, los problemas de crecimiento, a los modelos de crecimiento, a las dinámicas demográficas y a las instituciones urbanas. En estos años, a pesar de que, de que puede identificarse algún interés más bien de otros estudiosos que de los historiadores urbanos en los problemas más cercanos a ellos, se concentraron en estos siglos coloniales y se prestó menos atención a otros momentos. Si nosotros avanzamos y revisamos la producción, sobre todo de los años 80 e incluso hasta la fecha, vamos a encontrar que el foco se ha trasladado, que hay un claro interés en las últimas décadas por las ciudades latinoamericanas de los siglos XIX y XX. Se ha desplazado en buena medida este interés por lo colonial. No quiere decir que no haya estudios importantes sobre las ciudades coloniales, pero se ha trasladado el foco al estudio de los siglos XIX y XX. Y encuentro que hay una pregunta importante detrás de estos esfuerzos compartidos, que es por explicar el paso de las ciudades coloniales a las ciudades del siglo XX, por explicar esa incorporación al capitalismo, por explicar la masificación de las ciudades. Yo creo que en esta tercera generación, además del foco sobre los siglos XIX y XX, podemos encontrar rasgos muy definidos de consolidación de la historia urbana como un campo de estudio. Y una parte central de esta propuesta de interpretación que hago tiene que ver con identificar el trabajo de algunos autores que han estado interesados en estudiar las ciudades latinoamericanas en su conjunto. Debo decir que no son muchos estos autores, no son
solamente los que he elegido, pero no son muchos más. Elegí a estos 4 autores que son James Scooby, Arturo Almandós, Eduardo Kingman y Germán Mejía. A partir de estos 4 autores, creo que podemos tener una representatividad en cuanto a su formación, en cuanto a sus intereses. James Scooby realmente pertenece en estricto sentido a la segunda generación de historiadores urbanos, pero me parece que funciona su inclusión en este esquema para comparar sus intereses y los alcances de su propuesta junto a los de Almandós, que he señalado que es muy conocido, en cuanto a Eduardo Kingman y a Germán Mejía, que también tienen un conocimiento, que también son conocidos sus trabajos fuera de sus propios ámbitos, académicos. Entonces, en este examen el caso de James Scooby, identifico que hay una historia económica urbana. Desde luego, estas etiquetas que yo marco aquí posiblemente no les gustarían a algunos de estos autores, pero me parece que son útiles. Yo abogo por evitar las etiquetas, pero en este caso creo que es útil entender el trabajo que se ha hecho desde, por ejemplo, una historia principalmente económica sobre las ciudades de América Latina. James Scooby es conocido tal vez principalmente por sus trabajos sobre Argentina, pero redactó un capítulo para la historia de América Latina, publicada por Cambridge en los años 80, y este capítulo estudia las ciudades en América Latina entre los años 1870 y 1930. Él no lo dice de esta forma, pero finalmente el periodo que está estudiando es el que conocemos como la era liberal. Él tiene unos límites temporales muy marcados a partir de esta era liberal, y la explicación que da sobre la historia de las ciudades latinoamericanas es una explicación cuyo motor son los efectos de la revolución industrial y el desarrollo del comercio exterior. Esto quiere decir que Scooby estudia las ciudades, principalmente las ciudades capitales, los puertos, en el estilo de José Luis Romero y de otros, porque entiende que estas fueron las ciudades que recibieron un impacto más notorio, más claro, del avance del capitalismo, y tuvieron como consecuencia un crecimiento demográfico marcadamente en lugares centrales. A Scooby le interesa además estudiar algunas consecuencias secundarias de este crecimiento demográfico en un esquema muy claramente de estructura y superestructura. La economía es el motor, y de esta manera él mide los patrones de crecimiento urbano y de urbanización, mide los ritmos demográficos, tipifica las ciudades de acuerdo a su función económica y logra este panorama de la historia urbana en América Latina a principios de los años 80. Si avanzamos, nos encontramos con el trabajo de Almandós, un urbanista, un historiador del urbanismo, que me parece que ha dado un paso adelante muy significativo para tratar de convertir la historia del urbanismo en una historia cultural urbana. Él ha sido enfático en esta propuesta de practicar una historia cultural urbana, entendida principalmente por sus fuentes, por las fuentes a las cuales recurre, por las fuentes literarias y sobre todo por lo que quiere lograr con estas fuentes, es decir, conciliar la ciudad física con las formas culturales que ocurren en ellas.
A Almandós le ha interesado estudiar la urbanización, el crecimiento urbano y los cambios urbanísticos entre 1870 y 1950 principalmente. A veces un poco hacia atrás, a veces un poquito hacia adelante. Como se ve, es un interés fundamental de urbanista, es un interés que parte de la idea de ciudad como un recinto físico, pero que quiere ir más allá. Almandós estudia principalmente las capitales nacionales y las ciudades primadas y junto con otros muchos ha estudiado la profesionalización del urbanismo en América Latina. Llamo aquí otra vez la atención sobre la representatividad de estos autores que estoy marcando, tanto por su propia producción, que ha estado interesada en abarcar, en entender las ciudades en su conjunto, o un conjunto de ciudades en América Latina, como por la identificación que podemos tener, o que pueden tener, por ejemplo, quienes se acercan a estos temas de la profesionalización del urbanismo en América Latina. Es pues una búsqueda compartida, esta historia cultural urbana y esta historia del urbanismo es una búsqueda compartida. Entre algunos de los resultados de Almandós es el de las transferencias urbanas. Él ha discutido este asunto, por lo demás también muy discutido, de las transferencias urbanas, y propone que no hay que exagerar esas transferencias y que hay que entenderlas sin purismo. Cuando Almandós se detiene en 1950 o 1960, lo hace porque a él le interesa entender la consolidación del urbanismo moderno. Cuando encuentra que el urbanismo moderno se ha consolidado en América Latina para los años 50 y 60, parece hallar un tope, un límite, y esta propuesta de Almandós no va mucho más allá de 1950 o 1960. Queda un poco la duda frente a esta posición. ¿Qué ocurre respecto a la ciudad después de 1960? En esta lectura de largo plazo que propone Almandós y que está guiada, que está dirigida por el desarrollo del urbanismo, entonces no está suficientemente desarrollado lo que ocurre en la ciudad en los años posteriores, en esta búsqueda de síntesis. Paso al tercer autor, Eduardo Kingman, un antropólogo ecuatoriano que tiene una ligera diferencia con los otros autores que aquí se tratan. Todos los autores, el resto de los autores, no solo ha hecho una producción sobre sus propias ciudades, sino que ha hecho estos intentos de abarcar lo latinoamericano. Eduardo Kingman estudia Quito y otras ciudades ecuatorianas, estudia las ciudades de los Andes, pero estudia también implícitamente las ciudades latinoamericanas. Quizá no ha hecho este trabajo explícitamente de estudiar en su conjunto las ciudades latinoamericanas, pero por la potencia de su trabajo y por los alcances no solo ecuatorianos que tiene, me parece pertinente incluirlo en esta revisión. Eduardo Kingman tiene una pregunta, persigue una pregunta en la idea que he marcado hasta ahora, que es la transición, expresado en sus términos, la transición de la ciudad señorial a la de la primera modernidad. A Eduardo Kingman le interesa explicar nuestra modernidad urbana y lo hace desde una historia social urbana. Una de las propuestas de Kingman es dejar de ver las ciudades latinoamericanas como espacios europeos en América.
una idea clave, no solo de Kingman, hay que insistirlo, pero que debe, desde mi punto de vista, avanzar más claramente. El propio Kingman, en esta idea de la historia social urbana, propone pensar las ciudades por fuera de la arquitectura y el urbanismo. Es decir, al contrario de Almandós, quien desde su posición de urbanista pone el acento en la arquitectura y el urbanismo, Kingman, desde su formación de sociólogo, de antropólogo, lo que propone es, vamos a leer la ciudad desde las formas de hacer y de estar en el mundo social. Cuando Kingman propone eso, encuentra, por ejemplo, uno de los resultados importantes de su búsqueda es que en este tránsito de lo colonial a la primera modernidad, la ciudad fue pasando de manos de la sociedad a través de sus corporaciones a las de organismos estatales cada vez más especializados. Es decir, como otros historiadores, encuentra que la ciudad colonial es fundamentalmente una ciudad corporativa, una ciudad que funciona por gremios y por corporaciones, y que estos van siendo desplazados, que lo que ocurre entre el siglo XIX y el siglo XX es que estas corporaciones van siendo desplazadas por la acción del Estado. Además, Kingman identifica que en la historiografía urbana y en la idea que tenemos de ciudad, se han construido a partir del siglo XIX una serie de oposiciones binarias respecto a la ciudad. Se ha opuesto, dice Kingman, de una parte lo urbano como moderno frente a lo rural, que ha sido estigmatizado, podríamos decir, como atrasado. Se ha opuesto lo urbano como distinto a lo rural por sus actividades económicas. Se ha opuesto la ciudad central frente a sus barrios y arrabales, y se han opuesto las grandes ciudades frente a las ciudades pequeñas, que han sido calificadas incluso como no ciudades. Pareciera que lo que realmente es urbano son las grandes concentraciones, las grandes ciudades. Estas son una serie de propuestas que hace Kingman que me parecen muy relevantes, que acompañan otras inquietudes desarrolladas por muchos autores, pero que pueden ser una muestra de lo que se ha hecho hasta ahora. Kingman encuentra al final de este trayecto que el punto de llegada de las ciudades de los Andes ha sido difuso, lo mismo que el punto de origen difuso. Dice Kingman que la disputa de los valores de la modernidad se ha dado con otros valores provenientes del mundo no moderno. El caso de Germán Mejía, he venido siguiendo esta clasificación que puede ser discutida, pero que para los fines que aquí persigo es útil de identificar la perspectiva principal de la economía, la perspectiva principal de lo cultural, de lo social, y en el caso de Germán Mejía podríamos subrayar su interés por una historia política urbana. Cuando Germán Mejía quiere explicar este cambio, este tránsito de las ciudades del siglo XIX a las ciudades, de las ciudades coloniales a las ciudades del siglo XIX y XX, lo que hace es entenderlas como el paso de las ciudades república a la república de ciudades. Un poco acompañando también algunas de las propuestas de Kingman. Germán Mejía se hace eco, me parece muy claramente, de Georges Duby, este historiador francés, a quien voy a permitirme citar una pequeña frase. Duby decía que a lo largo de la historia, la ciudad no se caracteriza ni por el número ni por las actividades de los hombres que allí habitan, sino por sus rasgos particulares
de estatus jurídico, sociabilidad y cultura. Decía Duby, sentenciaba Duby, el papel de las ciudades no es económico, como perseguía Scooby, sino es un papel político. Si Germán Mejía se hace eco de esta idea de Duby, lo lleva a proponer que la ciudad es un centro de poder, que la ciudad es un actor político y no solo un escenario. Quiero subrayar esto porque significa que se entiende la ciudad como un campo de estudio que por sí solo es importante. Se entiende la necesidad de entender la ciudad como un centro, como un actor, como un motor incluso de procesos sociales. No resulta paradójico, dice Germán Mejía, que el Imperio Español hubiera nacido y comenzara a morir de la misma manera, en sus cabildos. Y subrayo esta parte de los cabildos. Germán no está hablando de la ciudad en este caso, sino incluso va más allá al hablar de su cabildo, de su institución fundamental. Lo que siguió, dice, fue la búsqueda de un nuevo modelo político, por tanto, una guerra de élites, pero también una guerra de ciudades, una disputa por la organización del espacio y además una redefinición del papel que le correspondía a las instituciones. Si seguimos estos cuatro autores que nos resultan representativos, entonces podemos subir un poco el nivel de interpretación para encontrar algunas lecturas transversales, algunas lecturas que marcan intereses comunes. Lo primero que hay que subrayar es este problema similar. Me parece que los cuatro autores, a pesar de su formación disciplinar distinta, a pesar de sus posiciones distintas, están persiguiendo este problema similar, que es entender las ciudades latinoamericanas en su tránsito del siglo, de la época colonial a los siglos XIX y XX. Me parece que muestran que las agendas no solo están indirectamente relacionadas con la ciudad, que la ciudad es en todos estos autores, y diría por extensión en muchos otros autores, en muchos otros practicantes de la historia urbana, de los estudios urbanos, la ciudad misma es un problema. La ciudad participa, puede y debe participar de agendas comunes con las ciencias sociales. Scooby subraya esta importancia que las ciudades adquirieron en la segunda mitad del siglo XIX. Por eso le interesa estudiar esas ciudades, porque sabía de su importancia en el siglo XIX. A Kingman le interesa pensar un tipo específico de ciudades, las ciudades de los Andes, y por extensión las ciudades latinoamericanas. Almandós busca una marca específica susceptible de leerse desde el urbanismo, y Mejía subraya que la ciudad genera cambios. Tenemos entonces en este grupo representativo de autores una evidente consolidación de la historia urbana como un campo de estudio en América Latina. Si avanzamos un poco, si avanzamos un poco en las décadas recientes y pasamos de la tercera generación, que es una generación que está vigente, que es la que ha hecho hasta este momento desarrollos muy notorios en la historia urbana, podríamos identificar también una cuarta o quinta generación que están trabajando en la historia urbana en América Latina. Y en este punto regreso al origen, al punto de partida, sobre
los muros entre la ciudad y la historia, sobre estas dificultades para que la ciudad se atienda desde la historia y la historia atienda a la ciudad. Hay una discusión, quizá presente un poco todavía en algunos ámbitos, me parece una discusión sin mucho sentido, que es quiénes son los historiadores urbanos, quién practica la historiografía urbana, si solo son los historiadores, si solo son los urbanistas, si los urbanistas hacen solamente historia del urbanismo y los historiadores hacen solamente historia urbana. Me parece que la idea es pasar de este campo de disputa a entender la construcción de este campo que se ha dado a lo largo de las décadas con el concurso, con la participación de investigadores provenientes de muchas disciplinas que han permitido articular este campo de estudio, y que debemos más bien encontrar esos puntos en común, entender que todos estamos partiendo de la idea de la ciudad como problema para buscar esa conciliación, buscar resolver algunos pendientes en la cercanía entre algunos campos que practican, que tienen interés por la historia y que tienen también intereses por la ciudad. Entre los nuevos escenarios, que creo que están muy claramente a la vista, sobre todo a partir de este recorrido que he hecho, es que hay voces femeninas muy notorias a la vista. Si pensamos en la primera generación, claramente encontramos una abrumadora mayoría de hombres, salvo algunos pocos casos. En México, por ejemplo, la pionera de la historia urbana es Alejandra Moreno Toscano, pero en esta primera generación, e incluso en la segunda y la tercera, han sido poco visibles las voces femeninas. En las últimas décadas es mucho más clara la participación de investigadoras en el campo de la historia urbana. En estos nuevos escenarios hay nuevos temas, hay nuevas fuentes. Yo señalaría muy específicamente el uso de la fotografía y un uso renovado de la cartografía en los estudios de historia urbana. Han aparecido nuevas ciudades, se incorpora la producción de nuevas ciudades y algunos temas o algunos pendientes que se relacionan mucho con los problemas contemporáneos de las ciudades, como es lo que tiene que ver con el patrimonio y el turismo, la turistificación de las ciudades, para el caso específico de América Latina. Tratando de concluir esta revisión, este interés que he tenido en responder qué historia urbana se ha hecho en América Latina, creo que también podemos hablar de qué historia urbana puede hacerse en América Latina. En ese sentido, señalo aquí algunos puntos, algunos nuevos escenarios posibles. He dicho que en los últimos años se ha privilegiado muy notoriamente el estudio de las ciudades en los siglos XIX y XX. Me parece que valdría la pena cultivar un poco estos nuevos acercamientos hacia atrás, pero también hacia adelante en las décadas recientes, puesto que los ejemplos que he dado, Scooby, Almandós, Kingman y Mejía, en realidad no han logrado ir lo suficientemente adelante para entender los procesos urbanos de las décadas recientes en relación con el estudio que proponen para los siglos anteriores. Un poco en ese mismo sentido, tendría que subrayarse la necesidad de ir más allá de la ciudad masificada.
Es decir, José Luis Romero ha sido muy seguido en algunos de sus conceptos, en algunas de sus propuestas, por ejemplo, la que tiene que ver con la ciudad burguesa, pero también con la que tiene que ver con la ciudad masificada. Y es claramente necesario superar esta idea de la ciudad masificada para proponer nuevos acercamientos a los procesos urbanos de los últimos años, de las últimas décadas del siglo XX, cuando se produjo muy notoriamente este crecimiento demográfico que formó nuestras grandes ciudades, nuestras ciudades millonarias, nuestras ciudades de 10, 15 y 20 millones de habitantes. Y habrá que, en este ejercicio de comprensión de conjunto, ir más allá de la idea de la ciudad masificada. Me parece que un escenario deseable es también el de la apertura a experiencias urbanas diversas, a la comparación. En algunos momentos, quizá iniciales, se buscaba la ciudad latinoamericana. Creo que ahora tenemos muy claro que no hay tal ciudad latinoamericana, que no podemos hablar de un modelo de ciudad latinoamericana, pero sí que podemos pensar en nuevas síntesis, en nuevas integraciones de América Latina. Tendríamos que superar la hiperespecialización en un contexto académico en el que se acepta y se promueve los eclecticismos, a diferencia de otros momentos previos, los años 60 y 70, que fueron tal vez muy fundamentalistas en cuanto a las prácticas, las perspectivas desde las cuales se podía entender los modelos teóricos que se tenían que seguir, y habría que tratar de superar esta hiperespecialización. No perdernos en la urbs, es decir, en la ciudad física, no perdernos en las civitas, es decir, en la organización social, no perdernos en la polis, es decir, en las instituciones políticas que rigen una ciudad, pero tampoco perderse en las modas, por ejemplo, de la historia cultural. Habría que evidenciar todos estos avances, todos estas generaciones, estas obras, estos pasos previos, y buscar mayor integración. Habría que entender, en otro sentido, las dinámicas del neoliberalismo desde una perspectiva temporal más amplia. Esto quiere decir que en el caso de los estudios urbanos sobre los procesos recientes, habría que voltear hacia los problemas urbanos anteriores, y también, como he venido proponiendo, una participación más activa de los historiadores en los problemas de la ciudad actual. Es decir, lograr mejores conexiones entre los procesos urbanos a través del tiempo, entendiéndonos la historia como un conjunto de antigüedades, de cosas que no tienen ninguna relación para nosotros, sino entender más bien la historia como el estudio de los procesos en el tiempo y, en este caso, en el espacio, ¿no? La idea de derribar estos muros para pensar más en unos estudios urbanos con perspectiva histórica, más que en una historia urbana. Lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Gerardo, por su estupenda conferencia. Usted nos ha presentado un amplio y complejo panorama de la producción de la historia urbana en América Latina. Nos ha presentado unas cuantas cuestiones no solo importantes, sino necesarias para que la historia urbana latinoamericana se mantenga en construcción, y seguro en el momento en que este libro en su día salga, seguro será una gran referencia para todos nosotros, porque las cuestiones son muy importantes y
Y a quien todavía no ha leído el texto de Gerardo que está en la revista Eure, que lo hagan porque el texto es muy interesante también y está muy cerca de la presentación. Vale,